Bueno, domingo al mediodía, momento de reflexión, de charla entre amigos, de repasar un poquito lo que nos gusta, lo que nos duele. Y para eso ya está en este café el filósofo Santiago Kovadlov. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Jorge, qué bien enunciada está la cosa. Va junto con este abrazo del encuentro este subrayado que hago de la palabra repasar, que empleaste recién. Reconsiderar lo vivido, reconsiderar lo escuchado, reconsiderar lo que es un desafío permanente entre nosotros, que es ver si hay un camino hacia el porvenir. Vos Sí, sabés que mientras me servís una copa, quiero sí, señor. decirte que subrayaría en tu editorial de hoy una expresión: la deuda sigue impaga. Esto lo decías con respecto al asesinato de Nisman, al hecho de que quienes quedaron involucrados, oscuramente involucrados en todo ese proceso, hoy son funcionarios del gobierno, donde se ha consagrado la impunidad a través del poder. No el poder ha castigado la impunidad. Aquella sentencia bíblica conmovedora, justicia perseguirá, creo yo que puede poner de manifiesto algo complejo y al mismo tiempo ineludible. No perseguimos la justicia porque tengamos la certeza de su realización, sino porque de no hacerlo, de no buscarla, lo que pierde sentido es nuestra propia existencia. Así Tal que, cual. escuchándote, Jorge, ¿no?, cuando hacías referencia a todo lo que implica esta disyuntiva atroz entre convivencia o intolerancia, atroz porque parece mentira que la Argentina y buena parte del mundo también, claro está, pero que nosotros sigamos teniendo que preguntarnos qué tiene más por venir, si la convivencia o la intolerancia nos lleva de lleno a ese testimonio extraordinario que fue el de Norma Morandini, ¿no? El odio Impresionante, no sí. pudo con él, la verdad, el odio no pudo con él. Y cómo plantea ella bien, cómo supo decirte que vamos a seguir a merced de la violencia, se pregunta. Vamos a seguir a merced de la violencia. El pasado seguirá congelado en el silencio. Vamos, fíjate qué notable cuando te dice Norma, que nos aferramos a principios morales porque no somos seres razonables, es decir, que la ética no nace de la razonabilidad vigente, sino de la necesidad de combatir la arbitrariedad, el egoísmo, la irracionalidad, ¿no es cierto? Qué Sí, sí, notables sí. testimonios y qué consecuente con ellos también la reflexión de Lorena Vega, ¿no?, cuando muestra a través del ejemplo de la relación del actor o de la actriz con el director, qué indispensable es la búsqueda de consenso, sin que eso implique renunciar a la singularidad de cada uno. Cuánta convergencia y cuánto desafío. Qué interesante lo que decís, qué buena síntesis, ¿no? Bueno, sí, yo también la disfruté mucho. Bueno, a Norma nosotros la conocemos mucho, la Sí, queremos muy mucho, bien. la respetamos mucho. Es Así una es. intelectual importante de la Muy, Argentina muy bien. y efectivamente ha sido muy elocuente en su expresión. Ella siempre tiene esta particularidad que vos destacabas, ¿no? Eh, a mí me impresiona mucho, Santiago, cuando encuentro personas que han logrado escapar del rencor y el resentimiento. Me parece que son personas especiales. No digo por... Hay muchas, pero son personas especiales. Ninguno de nosotros está en condiciones de medir cuánto vale eso. Perder dos hermanos y decir no, el camino es en la palabra. O como Graciela, tantas veces que la hablamos, ¿no? Perder a un hijo y decirle dedico mi lucha a los demás y que sea justicia, no que sea venganza. Son procesos complejos de seres humanos especiales, en mi opinión, ¿no? Mira, das en el clavo de una cuestión filosóficamente y políticamente decisiva. No, el camino es la palabra, decís, frente a la posibilidad de que el odio nos devore ante el hecho de haber perdido en manos de la criminalidad,
del totalitarismo, del autoritarismo a dos hermanos y decir, no, el camino es la palabra. Y esta mujer se consagra a escribir un libro sobre el silencio derivado de lo que acallamos como sociedad. Entonces, ¿qué es lo que acallamos como sociedad? Justamente la palabra. La palabra que es el territorio, cuando realmente el odio no la inspira, de un anhelo de comprensión que desemboca en la convergencia, que desemboca en la interlocución. Pero Argentina está gobernada por ese no, el camino es la palabra, o está gobernada por esta necesidad profunda, tremenda, ¿no es cierto?, de que la palabra sea simplemente pretextual para que el odio y la arbitrariedad hagan del poder un instrumento de la perversión política. Claro, claro, claro. Es muy muy impactante, ¿no? Es muy impactante. A veces me pregunto si esta gente que nos da semejantes ejemplos bueno, de grandeza, finalmente de grandeza, sí, 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 sí. Tampoco están en la Argentina en el lugar que correspondería, ¿no? Tampoco están. Digo, muchas veces he escuchado, bueno, algunos por protagonismo propio, por prepotencia de buen sentido, ¿no? Por prepotencia de la palabra, como es el caso de Graciela, que Graciela Fernández Mejía me estoy refiriendo, bueno, que ha logrado, bueno, abrir esos espacios, pero muchas veces le deberíamos prestar más atención, como bien vos decís, ¿no?, a este tipo de reflexiones. Más atención. Mucha más. Sí, sí, más. sí. Fíjate que repasando algunas declaraciones políticas recientes, me daba cuenta, a la luz de lo que vamos conversando, que hay dos maneras de dejar atrás lo que podríamos llamar el odio o la posibilidad de que los delitos cometidos no generen necesariamente resentimiento. Una de ellas es hipócrita, que consiste en subestimar la magnitud de los delitos cometidos y entablar con quienes los llevaron a cabo un diálogo que presuntamente es búsqueda de consenso, pero que pasa por alto la justicia. Es decir, que subestima la magnitud del delito en nombre, se supone, de un contacto, de una convergencia, de una búsqueda de consenso. Y la otra es entablar el diálogo, haciéndole lugar a lo sucedido, pudiendo poner sobre la mesa esa palabra que nombre lo ocurrido para que la justicia vuelva a hacerse oír. Entonces, dos modos de silenciar, ¿no es cierto?, el delito. Uno es diciendo, bueno, si seguimos explorando lo sucedido, nunca nos vamos a entender, entonces dialoguemos con los criminales o dialoguemos con quienes han llevado a cabo la corrupción de la política, porque de lo contrario no tendremos ningún porvenir sin generar consenso incluso con ellos. Y la otra es decir, bueno, busquemos el diálogo, cómo no, incluso con aquellos que han cometido delitos, pero permitiendo que la justicia tome la palabra para que la magnitud de lo sucedido no sea subestimada. Claro, claro. Bueno, creo yo que en la Argentina es largo y es complejo, ¿no?, el tema de los derechos humanos, pero bueno, quedó a mitad de camino eso que vos proponés, ¿no? Quedó a mitad de camino, y en el 2004 creo que el discurso único, que fue una hábil jugada del kirchnerismo, nos troncó una posibilidad, ¿no? Yo creo que nos terminó de frustrar en esa posibilidad, por lo menos momentáneamente, pero bueno, y lo asocio también con esta idea argentina de que las cosas pueden pasar. Por ejemplo, el caso Nisman. Esto que tan bien describía, a mí me impactó mucho la nota de Héctor Gambini en Clarín, porque vos viste que él no opina, hace una pequeña radiografía de hechos,
tac, tac, tac. Y vos decís, vamos a vivir con esta hipoteca, vamos a vivir con esta, ¿podemos vivir con esta hipoteca guardada en el placar? Ahí está, o en los términos de Norma Morandini. Morandini, el pasado congelado no destroza el porvenir. Claro. O sea, no lo destroza, no impide que tengamos futuro, porque el futuro tal vez no sea lo que aún no sucedió. El futuro Claro. debería ser de alguna manera ese horizonte que abre la resolución de los conflictos pendientes con el pasado. Si no hay resolución del conflicto pendiente con el pasado, el futuro es repetición, fatalmente repetición. Y al recordar el caso Nisman, ¿qué estás recordando? Y estás recordando algo que Gambini decía muy bien. Decía en su nota, Nisman debe denunciar lo que sabe. No solo Nisman, entonces. Nosotros debemos denunciar lo que sabemos. Una y otra vez debemos denunciarlo y una y otra vez debemos clamar por esa denuncia para que la sociedad pueda renovar el repertorio problemático que la define como comunidad. De lo contrario, somos redundancia, y la redundancia es la ausencia de discernimiento de los problemas del presente. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. Bueno, siempre que llegamos a estos puntos, siento que estamos en un callejón, que estamos encerrados, que estamos chocando muy a menudo contra la pared, que el poder hace tretas, inventa tretas, ¿no? Para ir escapando de la verdad, para ir, busca subterfugios. Yo le insisto, hay datos como lo del incendio en la Casa Rosada, que es impresionante. En un país civilizado debería estar, no sé, debería ser materia de investigación hasta que se revele la verdad, ¿no? Y sí, es una opción por un concepto de lo político en la que el delito no está vivenciado como un acto de destrucción de la nación, sino como un acto de preservación de la nación en manos de quienes, entendiendo el poder de la forma que lo hace, corrompen la idea de comunidad, corrompen la idea de nación, corrompen la idea de sociedad. Fíjate vos del desafío que todo esto implica para una oposición que cada día más se postula como llamada a gobernar en el año 23. ¿Cómo puede todo este repertorio de problemas que estamos mencionando no ser parte de una cartera de trabajo, digamos así, de un mapa de labores, de un programa de gobierno, ¿no? Donde más allá de todo lo que en el orden económico y laboral adeuda el poder a la Argentina y a la justicia, ¿cómo puede todo esto no ser parte de una política de Estado por parte de una oposición que, sabiéndolo, no debe transigir para que esta deuda que llamaste en tu editorial deuda impaga sea por fin, si no saldada de manera absoluta, encaminada progresivamente hacia su solución? Yo estoy totalmente de acuerdo, Santiago, convencido de que para eso la agenda de la oposición, la agenda de trabajo de la oposición hacia el futuro debe incluir nudos a desatar, no todos a la vez, pero nudos a desatar, porque si no, es lo que hizo y por algo perdura en nuestra cabeza el fundador de esta etapa democrática, fue Raúl Alfonsín, que tuvo dos nudos, derechos humanos y la guerra de Malvinas, ¿no? Y a los dos dijo, esto no se puede postergar, esto no puede quedar para la próxima gestión, si no, no podemos, no vamos a dar un paso adelante. Me parece que esto hoy no está todavía en la agenda de la oposición, que debe pensarse como alternativa de poder, ¿no? Es fundamental que nosotros desde nuestro pequeño espacio insistamos junto a nuestros oyentes, convencidos de que este es un camino, insistamos en la idea de precisar cuál es el repertorio de problemas impostergables que junto
con la solución del tema de la pobreza, la creación de trabajo, en el orden ético-político, deben ser tomados definitivamente en cuenta para despejar ese horizonte, que de lo contrario no es el del porvenir, sino el de la repetición del pasado. Bueno, se los calentó el pico, dice Fernando Bravo, con estos temas. Y si te parece, hacemos un tema musical, nos tomamos un traguito y volvemos. Y volvemos, encantado, cómo no, hagámoslo así. Bueno, y acá estamos. Sí, señor, qué lindo tema, ¿no? Estamos. Oh, apasionante, complejo. Fíjate qué unido está al deber, digamos, que creemos nosotros que se instala en el horizonte de la oposición con respecto a todo lo que implica lo conversado con Norma Morandini, la referencia profunda a esta necesidad que el silencio derivado de lo que acallamos como sociedad sea explicitado para bien de un porvenir posible del país, con otro tema y con otra deuda que está muy unida a las políticas de Estado indispensables en liderar, la enseñanza de la historia, Jorge. La enseñanza de la historia, ¿cuál es el hilo conductor? Que en un país como el nuestro, afectado por los problemas que estamos describiendo, ¿cuál es el hilo conductor, me pregunto, que debe seguir la transmisión de la historia, del pasado, sobre todo en el nivel secundario, que es donde la ideología hoy parece empeñada en manipularlo todo y que nos convoca también a recordarle a la dirigencia política que desde un modelo alternativo eventual de poder tiene que generar en el campo educativo un concepto de la enseñanza del pasado que permita justamente descongelar, para seguir con los términos de Norma, descongelar el pasado y presentarlo en toda su complejidad. Claro, sí, tal cual. ¿Y vos qué idea se te ocurre respecto de esto? De la historia, de la enseñanza de la historia. De la enseñanza de la historia. Yo, con la experiencia, digamos, docente a mí me ha enseñado, es lo que yo advierto es que es sumamente fecundo proponer los temas a través de ejercicios de, casi te diría, de dramatización entre los integrantes de distintos grupos en un mismo nivel, en una misma clase, que allí donde existe la grieta, allí donde la polarización se extrema, vamos a decir entre unitarios y federales, para dar el ejemplo clásico, un grupo de alumnos encaren el punto o representen el punto de vista de una de las tendencias y otro represente el otro, de tal manera que la discusión inicialmente permita conocer a los defensores de una y otra posición, pero luego se produzca el proceso inverso, es decir, que quienes defendían una posición determinada pasen a ser voceros de la otra. Y de esta manera se aprenda a entender qué es lo que se juega por detrás de las posiciones cuando son inflexibles, cuando no admiten la discusión de sus propios presupuestos, y que el alumnado, a través de la habilidad con que los profesores procedan, vayan descubriendo que la necesidad intransigente de ser inequívocos culmina fatalmente en la relegación del derecho del otro a ejercer o a desempeñarse como vocero de un punto de vista que quiere ser oído también. Claro. Me pregunto, Santiago, si para ello, para lograr esto que vos estás explicando, incluso hasta con una forma de ejercitación posible, si para llegar a eso no tenemos un inconveniente central, que es que hay, por lo menos en los extremos, y hoy un extremo domina de alguna manera la currícula educativa pública, sino tenemos un problema que es, primero, admitir que hay otras visiones, que hay diversidad de visiones, porque si no, bueno, ellos
ellos me parece que lo que practican es catecismo. Absolutamente, por eso justamente creo que un proyecto de educación alternativa en lo que hace a la enseñanza de la historia tiene que partir de este diagnóstico que acabas de formular acerca de que donde la ideología tiene la única palabra disponible, fatalmente el camino del aprendizaje no es el de la libertad, sino el de la sumisión. Un ministerio de educación que responda a un proyecto republicano y democrático de la concepción del conocimiento, y en este caso del conocimiento de la historia, tiene que darse cuenta y tiene que promover primordialmente la conciencia profunda del efecto devastador que la ideología ha generado en el campo del saber. Y que esto es indispensable que un señor o una señora ministra de Educación lo tenga como política de Estado cívica, porque es en el campo del conocimiento donde se forma la ciudadanía cabal. No hay duda que lo que estás diciendo es el problema medular que hay que enfrentar, pero ¿lo sabrá quien gobierne o seguirá concibiendo la currícula como un repertorio de temas que se pueden abordar con la inocencia propia de quien no ha comprendido que ha hecho de la Argentina un país detenido en la repetición? Y me permito dudar, por mi modesta experiencia, por lo que he visto incluso en la interrupción de esta larga marcha kirchnerista, digamos, de tantos años de gobierno kirchnerista interrumpidos por 4 años por el gobierno de Macri, que hay una inercia que lamentablemente se ha instalado en los propios educadores, que hay una confusión bastante profunda entre lo que significa adscribir una idea, lo que significa militar, si querés, llámalo como quieras, y lo ajena a la responsabilidad de educar al soberano, ¿no? Ajena. Es otra cosa. Han confundido en los ámbitos, hay mucho brutal. También debo decirte que no es solo, que también hay un problema de ignorancia, ¿no? Me parece a mí que hay un problema de que hemos sido invadidos también por mucho bruto, ¿no? Por la celebración de la ignorancia como un recurso en la difusión de las ideas. Fíjate vos que el reemplazo del debate de las ideas por las consignas es un síntoma acabado del empobrecimiento del pensamiento. Por eso insisto mucho, Jorge, en que la responsabilidad que tiene la oposición tiene que poner en evidencia la conciencia de la tarea que le aguarda, no solo desde ya en el campo legislativo, por supuesto, donde hay posibilidades que hasta hace un tiempo no había, sino en la programación que debe difundirse de lo que es la concepción de la relación entre el ejercicio del poder y la búsqueda de afianzamiento de una identidad cívica a través del conocimiento. Y en este caso particular de la enseñanza de la historia, que debe tener como hilo conductor desmontar el proceso ideológico que celebra la ignorancia como un recurso de transmisión del saber. Me preguntaba ahora si la oposición quisiera, si tuviera un proyecto serio, quiere consolidar un proyecto serio de futuro, ¿cuántos voluntarios, profesores de historia, historiadores destacadísimos, especialistas en educación, maestros, cuánta gente habría dispuesta, estoy seguro, a participar en la programación, en las sombras de ese proyecto que alguna vez se pueda llevar al ejercicio del poder, ¿no? Y esto tengo mis dudas de que se haga, ojalá me equivoque, pero tengo mis dudas de que se esté haciendo. Entonces, el poder te devora. Cuando vos tomas, una vez que te toman el juramento, empieza a correr un reloj que es frenético. Te devora la coyuntura. Santiago, estas cosas, cuando el ministro de Educación nuevo se sienta
ahí en la calle Pisurno, y empieza a pensar en estas cosas y le terminó en el gobierno. Mira, Bueno. sin desconocer los problemas de coyuntura, las cuestiones sindicales que tienen que ver con la dimensión edilicia, salarial y demás, pero no hay duda, Jorge, no hay duda que si la coyuntura te devora, el porvenir no tiene futuro. Claro. No lo tiene, no lo tiene. Y hay que encontrar la manera de que no sepamos de antemano que un cambio de gobierno implica una repetición de lo de siempre. Ese escepticismo hay que barrerlo. La búsqueda de la dignidad es la que tiene que orientar, sin duda alguna, los procedimientos que puedan llevarse a cabo en el campo de la política. No puede ser que permanentemente abdiquemos de esta apasionada búsqueda de una alternativa en nombre de un presunto realismo, que es atender al conflicto que tenemos en la pieza de al lado. Yo, mira, vos sabés que reflexionando sobre lo que es la dignidad, ¿no? Y en estos tiempos en los cuales se están produciendo cambios tan interesantes en la reivindicación de los derechos humanos, no solo en relación a los problemas que ya mencionamos, sino también en lo que hace, por ejemplo, a la identidad femenina, ¿no? Hace algún tiempo conversábamos con vos sobre esa página memorable de Eurípides en la Medea, en la obra llamada Medea, donde Medea, su personaje, en un monólogo inolvidable, plantea la sujeción de la mujer al poder despótico por parte del varón o de una cultura machista. Y quería sumar hoy, para ponerlo también a consideración de nuestros amigos, oyentes y tuya, una página también antigua, una página que tiene a menos que 417 años de antigüedad, que es una página de Miguel de Cervantes Saavedra. Y vos sabés que en el Quijote de la Mancha, en el capítulo 14 del Quijote de la Mancha, de la primera parte del Quijote, Cervantes cuenta un episodio de una inmensa actualidad, como enseguida vamos a ver a través de la lectura, que es que, habiendo fallecido, suicidándose, un personaje que, enamorado de una mujer hermosísima, se vio desdeñado, según él dice, según él dejó dicho, por ella, y suicidándose dejó además constancia de que no podía soportar la idea de no significar nada para esa mujer. Bueno, en el entierro de este personaje, al que asisten por otra parte el Quijote y Sancho, se lleva adelante un largo discurso por parte de un amigo de este personaje que se ha suicidado, cuyo nombre es Grisóstomo, quien se ha suicidado, un amigo de él, Vivaldo. Bueno, cuenta qué cruel que es esta muchacha llamada Marcela, que no fue capaz de escuchar los ruegos, la súplica y la intensidad del amor que le profesaba este hombre, y que es desdeñosa de todo aquel que se le acerca, pero al mismo tiempo de una belleza enceguecedora que vuelve irresistible su presencia para todos los hombres. Entonces, en el marco de ese entierro donde se consuma de alguna manera el desprecio por esta bellísima mujer que a ningún varón parece concederle la posibilidad de que se acerque a ella, aparece ella, de golpe aparece esta muchacha Marcela y desarrolla un monólogo admirable en defensa de su feminidad, en defensa de su derecho a no someterse a un varón por el hecho de que éste la demande, sino que sin el sentimiento de correspondencia amorosa. No tiene obligación alguna de entregarse a un hombre, ni de someterse a sus pedidos de acercamiento, puesto que entiende ella que una debe y puede elegir. ¿Querés escucharlo? Pero estoy ansioso por escucharlo. Así dice, mira. Comienza entonces con el acercamiento de esta muchacha y vamos a oír la prosa de Cervantes. Y queriendo leer otro papel de los que había reservado del fuego del difunto este amigo Vivaldo,
lo estorbó una maravillosa visión, que tal parecía ella, que improvisadamente se les ofreció a los ojos, y fue que, por cima de la peña donde se cavaba la sepultura, pareció la pastora Marcela, tan hermosa que pasaba a su fama, a su hermosura. Los que hasta entonces no la habían visto, la miraban con admiración y silencio, y los que ya estaban acostumbrados a verla, no quedaron menos suspensos que los que nunca la habían visto. Mas apenas la hubo visto Ambrosio, cuando con muestras de ánimo indignado le dijo a ella: ¿vienes a ver por ventura, oh fiero basilisco de estas montañas, si con tu presencia vierten sangre las heridas de este miserable, a quien tu crueldad quitó la vida? ¿O vienes a ufanarte en las crueles hazañas de tu condición, o a ver desde esta altura, como otro despiadado Nero, el incendio de tu abrasada Roma? No vengo, oh Ambrosio, a ninguna cosa de las que has dicho, respondió Marcela, sino a volver por mí misma y a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan, y así ruego a todos los que aquí estáis, me estéis atentos, que no será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos. Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que, sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura, y por el amor que me mostráis, decís, y aún queréis, que esté yo obligada a amaros. Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso, amar a quien dice que le ama. Yo creo, y os pido que me escuchéis, que no estoy obligada a hacer nada de lo que me pedís, puesto que el amor que impulsa a quien se me acerca también debiera impulsarme a mí, y no lo hace, sino decirme, si como el cielo me hizo hermosa, me hiciera fea, fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amábades. Cuanto más que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo, que tal cual es, el cielo me la dio de gracia, y sin yo pedirla ni escogerla. Y así como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene, puesto que con ella mata por habérsela dado la naturaleza, tampoco yo merezco ser reprendida por ser hermosa. Que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado o como la espada aguda, que ni él quema ni ella corta a quien a ellos no se acerca. La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el cuerpo, aunque lo sea, no debe de parecer hermoso. Pues si la honestidad es una de las virtudes que al cuerpo y al alma más adornan por hermosa, por corresponder a la intención de aquel que por solo su gusto, con todas sus fuerzas e industria, procura que la pierda, ¿qué derecho tiene él a reclamar como verdadero lo que solo es egoísmo? Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista, he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo ni a otro alguno, en fin, de ninguno de ellos, bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por esto estaba obligada yo a corresponder a ellos, digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora se cava su sepultura me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad, y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura. Porfío desengañado, desesperó sin ser aborrecido. Mirad ahora si será razón de que su pena se me dé a mí la culpa. Quéjese el engañado,
desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas, confíese el que yo llamare, ufánese al que yo admitiere, pero no me llame cruel ni homicida, aquel a quien yo no prometo engaño, llamo ni admito. El cielo aún está, hasta ahora no ha querido que yo arme por destino el pensar de nadie que se suponga por mí amado. Este general desengaño sirva a cada uno de los que me solicitan de su particular provecho, y entiéndase de aquí en adelante que si alguno por mí muriere, no muere de celoso ni de desdichado, porque quien a nadie quiere, a ninguno da celos. Que los desengaños no se han de tomar en cuenta de desdenes. El que me llama fiera y basilisco, déjeme como cosa perjudicial y mala. El que me llama ingrata, no me sirva. El que desconocida, no me reconozca. Quien cruel me diga que no me siga, que esta fiera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta desconocida, ni los buscará ni servirá, ni conocerá ni seguirá en manera ninguna. Que si a Grisóstomo mató su impaciencia y arrojado deseo, ¿por qué se ha de culpar mi honesto proceder y recato? Si yo conservo mi limpieza con la compañía de los árboles, ¿por qué ha de querer que la pierda el que quiere que la tenga con los hombres? Yo, como sabéis, tengo riquezas propias y no codicio las ajenas. Tengo libre condición y no gusto de sujetarme. Ni quiero ni aborrezco a nadie, no engaño a este, ni solicito a aquel, ni burlo con uno, ni me entretengo con otro. Y esa es mi crueldad. La conversación honesta de las zagalas de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretienen. Tienen mis deseos por término estas montañas, y si de aquí salen, es a contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina mi alma a su morada primera. Oh, muy lindo. ¿Te parece? Si te parece, escuchamos un temita y cuando volvemos conversemos un poquito de esta, creo que vale la pena, ¿verdad? De esta lección impresionante, impresionante. Impresionante. Bueno, qué impresionante es Santiago, ¿eh? Cervantes. Traerlo a Cervantes haciendo pie para poder darle el homenaje de vida a él y a este personaje notable que es Marcela. Te recuerdo solo un momentito de lo que dice. A los que he enamorado con la vista, he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo ni a otro alguno, en fin, de ninguno de ellos, bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad. Es impresionante, impresionante, y es un alegato en defensa de la dignidad de la mujer, que, no sé, es conmovedor, ¿no? Que 400, ¿cuántos años? 450. Sí, fíjate vos, la obra se publicó en 1605. Claro, claro. Qué impresionante, qué impresionante, qué impresionante. Sí, qué actual, ¿no? Claro. Bueno, todo el Quijote, ¿no es cierto?, es una metáfora espléndida del presente si lo leemos a la luz de lo que significa todo lo que vinimos tratando, que es el desajuste entre lo que la realidad pide y lo que la conducta del poder entiende que debe hacer. Esta asincronía, esta disonancia brutal entre el que puede y lo que hace, desoyendo lo que es indispensable, es una quijotada, ¿no? Claro. Y a la vez nos indica que mirar para atrás es necesario para poder mirar hacia adelante, ¿no? Indispensable. Fíjate vos que si Cervantes sigue teniendo la vigencia que tiene, es porque hay una verdad en su enunciación y en su enunciado, en todo lo que nos dice, que prueba hasta qué punto nuestro porvenir, para que deje él de tener la actualidad que tiene, requiere un cambio indispensable. Y entonces podremos decir, Cervantes planteó problemas que hayamos superado. Los superaremos.
Se engancha perfectamente con lo que veníamos hablando de la enseñanza de la historia, ¿no? De lo que significa realmente enseñar y de lo que significa realmente aprender. Las dos cosas. Eso es, lo que significa enseñar y lo que significa aprender. Y cuando hay porfía, como dice él de Grisóstomo, porfió desengañado, desesperó sin ser aborrecido. Mirad ahora si será razón que de su pena se me dé a mí la culpa. Es decir, aquel que se empeña enceguecido en homologar la verdad a lo que solo responde a su deseo y a su voluntad de poder, termina fatalmente por desoír al otro. Y ella, Marcela, viene a decir, no se me puede acusar a mí de ser responsable de aquello a lo que no contribuí, puesto que en ningún momento generé expectativas a ese que se dejó llevar exclusivamente por lo que deseaba, y viene a decir, la culpa es de Macri. Claro. Llevándolo violentamente a la actualidad. Violentamente a la actualidad. Sí. Bueno, pero es así. Es así y cuesta entenderlo, ¿no? Y cuesta meterlo en el ideario popular, en la gente, pero es fundamental. Es fundamental porque tendemos a repetir incansablemente las mismas taras, ¿no? Tendemos a producir las mismas taras, ¿no? Y por eso es tan rico comprender qué significa enseñar. Hemos dado hoy un ejemplo de lo que la literatura puede aportar a la comprensión del presente cuando quien la ha producido es un genio, un clásico, como es Miguel de Cervantes Saavedra. Y este es el mensaje optimista o venturoso que queremos transmitir. Quien quiera comprenderse mejor, que haga del pasado una fuente de aprendizaje y no simplemente una mera repetición de sus errores. Claro. Bueno, es muy impactante, me parece, y tendríamos para hablar horas, estoy seguro, porque la Argentina está cruzada por estos dramas, ¿no? Cruzada. Sí, incluso con dificultades para aprender de su pasado reciente, ¿no? Incluso para cerrar. La charla con Norma lo mostró. Fíjate que ella ha dicho, lo reitero, el silencio derivado de lo que acallamos como sociedad es la fuente de nuestro pan. Así es. Bueno, si te parece bien, Santiago, se nos ha ido el tiempo, teníamos mucho más para hablar, pero bueno, lo dejamos para el próximo domingo. Claro que sí. Y así salud entonces, y a nuestros oyentes el deseo de que las temperaturas sigan siendo clementes con nosotros. Tal cual. Te mando un gran abrazo, Santiago. Nos encontramos el domingo, ¿sí? Así sea. Hasta pronto. Chao.